Momentos vamos a desarrollar la sesión número 11. Tenemos una guía muy importante, tenemos la introducción a los contratos atípicos mercantiles, así como los contratos típicos de regulación especial. Cuando nosotros nos referimos a contratos mercantiles típicos de regulación especial, son aquellos contratos de comercio los cuales no se encuentran regulados en el Código de Comercio específicamente, sino en alguna de sus leyes especiales. Tal es el caso de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, así como la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que son las que contienen algunos contratos, los cuales nosotros vamos a ubicar. Recordemos que tenemos etapa de ubicación, así como etapa de profundización y desarrollo de temas, que viene ya siendo la segunda, pero ahorita el interés primordial es dejarlos ubicados en estas sesiones breves que tenemos a través de estos videos. Bien, iniciamos con este tipo de contratos típicos de regulación especial, los cuales pues tenemos algunos, venimos derivados del Código de Comercio con el contrato de seguros, y pues tenemos la ley de la actividad aseguradora como en primera línea, una ley especial surgida en el año 2010, los cuales en la parte final, los artículos específicamente el 109 y en adelante el 110, 111 y 112, los que tienen entre disposiciones finales, y en cuanto a alguna homologación en cuanto al tema de los seguros, tal es el 109 que establece para aplicar supletoriamente el decreto 270 del Código de Comercio y establece del contrato de fianza y reafianzamiento, y los términos que utiliza en el literal A: fianza como seguro de caución, afianzadora como aseguradora y el reafianzamiento como reaseguro. Esta ley lo que hace es remitir al Código de Comercio el estudio de lo que son los contratos de fianza y reafianzamiento sin ninguna complicación. La aludimos por ser una ley especial, pues que tiene alguna terminología relacionada. Otra ley que tiene contratos para ubicación es la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, una ley de 1996 que pues está vigente en nuestra fecha, y tenemos algunos contratos. Entre ellos tenemos empezar a ubicarlos desde, pues aquí vienen los artículos principales. Yo me voy a abocar directamente a lo que es la ley. Tenemos de los artículos 67 en adelante, tenemos de los contratos de bolsa. Tenemos algunas formalidades, algunas cuestiones relativas a la solución de conflictos. Comúnmente a veces se utiliza el arbitraje. Ahí tenemos nosotros el SEDECA como Centro de Conciliación y Arbitraje, en lo que establece el laudo arbitral. Tenemos los contratos de contado en el artículo 70, los contratos a plazo en el 71, los de opción bursátil en el artículo 72. Tenemos el desarrollo de lo que son las sociedades de inversión del 73 en adelante. Tenemos el contrato de fondo de inversión en el 74. Tenemos el contrato de fideicomiso de inversión, el contrato de suscripción de valores en el 77, los contratos a futuros en el 78, depósito colectivo de valores en el 79, y pues como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un conglomerado extenso de lo que es la contratación en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Sugiero empezar a trabajar un cuadro sinóptico, si se puede, en cuanto a alguna definición breve, que sería importante la definición, y el fundamento legal sería lo ideal. Recuerden que la profundización que se hace en los temas, desarrollo ya profundo en cuanto a conceptos, definiciones y ejemplos, lo hacemos un poco más fluido en la etapa segunda. Ahorita estamos en temas de ubicación para que nosotros sepamos dónde encontrar nuestros contenidos, en dónde tenerlos a la mano, y pues ya nosotros recuerden que estamos contra el factor tiempo. Bien, tenemos la Ley de Propiedad Industrial, que también para ubicación de los contratos que acá tenemos, pues tenemos los contratos que empiezan por acá. Aquí los tengo. Tenemos nosotros el contrato de enajenación de marca, ahí por el artículo 41. Seguimos con el contrato de licencia y uso de marca en el artículo 46. Tenemos también, aquí los hemos ubicado. Esta es una tarea que ustedes deben de realizar de manera puntual para no perder mucho la situación en el factor del tiempo.
Tenemos también acá vamos a ver, la enajenación de patente de inversión en el artículo 125, el contrato de licencia de explotación de invención en el 134, y pues como ustedes pueden darse cuenta, ahí tenemos nosotros la ubicación de los contratos casi que desglosados en todo lo que es la ley de propiedad industrial. Algunos que tenemos nosotros ahí en este decreto, que es el 57/2000. La ley de derechos de autor y conexos, también otra ley que tiene muchos contratos. Dentro de los principales tenemos nosotros, pues lo que acá tenemos, el contrato de cesión de derechos patrimoniales, ahí por el artículo 72. Tenemos también el contrato de licencias de derechos patrimoniales en el 81, contratos de edición en el 84, tenemos el contrato de representación y ejecución pública en el 93, tenemos el contrato de fijación de obra en el 101, no olvidemos el tema registral en el 104, y pues por ahí tenemos ya el desarrollo de la sociedad de gestión colectiva del 113 en adelante, y pues ahí tenemos la ubicación de algunos contratos, como ustedes pueden darse cuenta. Lo hago de esta manera por la sencilla razón que a veces me preguntan, ¿y dónde voy a encontrar el material de este contenido? ¿En dónde está? No tenemos un libro referente a lo que es contratos típicos mercantiles de regulación especial. Es un término que yo le he colocado a la guía, es un término, si ustedes quieren verlo así, para sugerencia de que así puede de una u otra manera ustedes identificarlo. No van a encontrar ustedes un libro, contratos típicos de regulación especial en las leyes relativas en Guatemala. No, tenemos que buscar la investigación, yo me refiero a eso. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo es ubicación, y en estas leyes pues ya tenemos casi que desarrollado nosotros 3 puntos en 4 leyes que nosotros podemos buscar ahí los contratos. Lógicamente nosotros debemos de sentarnos, analizar cada una de las leyes y buscar cada uno de los contratos en cada una de ellas. Por supuesto, hay quienes tienen más disposición de tiempo, pueden buscar alguna definición, pueden buscar hasta la historia del contrato de edición, por ejemplo. Podemos buscar nosotros lo que es la historia de la contratación de la bolsa. Eso no hay ningún problema, pero no debemos de complicarlos en esta primera etapa en cuanto a ubicación de cada uno de los temas que nosotros tenemos. Sugerencia en cada una de las guías, ustedes los que han tenido oportunidad de ver las que yo utilizo a veces en sesiones, ustedes pueden ir colocando los artículos relacionados en cada uno de los contratos que se ofrecen en la guía preestructurada, y así ustedes pues pueden ir desarrollándolos de manera puntual, de manera breve. Recuerden la extensión de las guías, lo amplio que tienen los contenidos para que ustedes vayan desarrollándolos. Bien, pues entonces nosotros tenemos el mensaje acá en los contratos típicos de regulación especiales, que ustedes vayan a cada una de las leyes, investiguen cómo están estructuradas y ubiquen los contratos que ahí se encuentran. Esa es la tarea. No se entiende de una u otra manera el por qué nos vamos a estar complicando, por qué mandamos a traer algún libro en donde y pasen 2 semanas y no les ha venido el libro. No necesitamos cuestiones así. Lo que necesitamos es ubicar cada una de las instituciones, primero en nuestra ley. Recuerden, etapa 1, etapa de ubicación de temas. Bien, entramos a un área muy importante, lo que es el derecho mercantil, que es la contratación atípica. Nosotros tenemos una contratación atípica. Los contratos atípicos o mercantiles son aquellos que no están regulados en nuestra legislación, pero que sí utilizamos. Yo siempre utilizo de ejemplo un contrato que no les detallo precisamente en la guía, el que me sirve de ejemplo, el contrato de parking. El contrato de parking, más que alguna vez, todos lo hemos utilizado, ya sea que vayamos con un vehículo o vayamos dentro de él como copilotos. El contrato de parking no es nada más que un parqueo. Contrato mercantil atípico, a través del cual una persona, a cambio de un precio, pues solicita, le brinden un parqueo temporal por día, por hora, por mes, por semana,
para guardar un vehículo, un ejemplo, o maquinaria. Es un contrato de parking. Díganme dónde está regulado el contrato de parking. Pues no está regulado. Ese es un contrato atípico, aquel que, si bien lo utilizamos en la esfera del intercambio comercial o dentro del comercio, seamos o no comerciantes, pero no tiene una nominación especial en el Código de Comercio o en las leyes mercantiles. Bueno, pero entonces nos encontramos varios contratos que sí se utilizan, tanto esta guía como la otra, la subsiguiente, pues tienen muchos contratos, tanto mercantiles atípicos o innominados, los cuales nosotros utilizamos en el fluir del tiempo. Primero, nosotros tenemos un contrato muy importante. Dentro de estos tenemos el arrendamiento financiero o el leasing. Aquí tenemos nosotros que este contrato mercantil atípico es aquel a través del cual una persona, a cambio de un precio, pues adquiere el arrendamiento de una maquinaria. Puede haber con opción de compra. Un ejemplo de arrendar una maquinaria puede ser una gasolinera, pues que arrenda una planta de energía eléctrica para los casos en que no haya o se vaya la luz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un arrendamiento puede ser arrendar ese tipo de maquinaria para utilizarla cuando la energía y el fluido eléctrico sea irregular. Con opción de compra es pues que el proveedor pues le dé la opción de en determinado tiempo desde comprarla. Esto lo utiliza mucho, por ejemplo, la minería. La mina Marlin, por ejemplo, en nuestro ámbito, es una mina de Goldcorp. Esta mina, pues, toda la maquinaria que utilizaban ahí, por ejemplo, únicamente de extracción o de traslado de material, pues era ensamblada en la misma mina. Cada una de las piezas, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, camiones de volteo, tractores, retroexcavadoras, pues esa es maquinaria que una empresa ajena a la mina, pues arrendaba para la extracción de dicho material. Es un ejemplo. Ese es un leasing, por ejemplo. Cuando una maquinaria se utiliza durante mucho tiempo, les da la opción de compra. Ese es un leasing con opción de compra. O sea, eso es algo muy sencillo. No precisamente la empresa necesita agenciarse de todo lo que es la maquinaria para poder realizar. Ese es el leasing, por eso se define de esa forma, como contrato mercantil atípico. Tenemos también el contrato de claque. El contrato de claque es aquel contrato mercantil atípico a través del cual un grupo de personas o una persona es contratada por un comerciante para que en cierto evento pues aplauda a ciertas cuestiones que se estén dando ahí. El contrato de claque nosotros lo vemos en la televisión, aquellos programas, por ejemplo, de familia o programas de comedia, en donde pues nosotros vemos pues un evento que ahí se está suscitando y vemos un público el cual cada vez que termina alguna sección pues aplaude. El contrato de claque significa eso, aplaudir en un evento, sea televisivo o sea en público. Entonces eso es lo que sucede, por ejemplo, en el Super Bowl, uno de los eventos más grandes deportivos en todo el mundo de fútbol americano en los Estados Unidos, que se celebra cada mes de febrero cada año, pues ustedes ven ahí en el intermedio el famoso evento de medio tiempo, pues que sale un determinado artista y a la par de ese artista pues sale mucha gente, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pues haciendo una gran algarabía. Pues esas personas son contratadas pues para amenizar lo que es el evento. Eso es una forma del contrato de claque, no solamente es aplaudir, sino también es amenizar, ¿verdad? Porque los que salen ahí también salen bailando, también salen saltando, gritan, para que se vea la algarabía que sucede en el evento. Es uno de los contratos que se utilizan con los medios de comunicación. Tenemos el de Country Club o Club de Campo, es un contrato mercantil atípico, a través del cual un comerciante dice, o empresario se obliga a permitir que varias personas utilicen un inmueble para lo que es su distracción o para lo que es el descanso. Está el Club de Campo en Quetzaltenango, por ejemplo, que está allá por la salida a la zona de la costa sur. Encontramos también el Club Tenis, muy famoso en Quetzaltenango, y varios lugares de recreo que tenemos nosotros aquí en un lugar vecino, a través del cual pues los miembros, pues a través de una membresía, pagan su estancia ahí para ir ellos y su familia, pues a descansar los fines de semana o a celebrar determinadas actividades como matrimonios o cumpleaños. Es un contrato mercantil atípico que se da en nuestro medio, no tenemos nosotros alguna regulación, pero sí se da. Recuerden las características del comercio. Tenemos el factoraje o el factoring,
Es un contrato mercantil atípico nominado. Un comerciante se obliga a transferir al factor, comúnmente el factor es una institución de crédito, facturas a cambio de un precio que posee en contra de terceros y este se obliga a cobrarlas. Más que precio es una comisión la que se cobra, ¿verdad? Un comerciante pues determinadas facturas que tiene pues las otorga para que una entidad más grande de crédito las cancela inmediatamente a lo que es el comerciante y él pues poco a poco va haciendo el cobro de cada una de las facturas y estas facturas pues vienen a brindarle una comisión al principal. Tenemos el franquicia o frankincense, es aquel que pues lo utilizan mucho acá las empresas grandes como McDonald's, contrato mercantil atípico a través del cual un franquiciante se obliga a permitir la comercialización de productos o servicios a cargo de un franquiciado. El franquiciado es la persona quien adquiere la autorización de comercializar dicho producto. Esto puede ser por un tiempo determinado o puede ser por un tiempo indefinido, dependiendo cómo se haga la celebración del contrato. Por eso es que nosotros encontramos empresas extranjeras pues brindando sus productos acá en nuestro país, como sucede ya sea en nuestro país, en la región o en el resto del continente, ¿verdad? Esos son los contratos de franquicia. Va de la mano con el know-how. Es un contrato que literalmente se traduce conocer como. El franchising o franquicia y el know-how van de la mano porque voy al mismo ejemplo. Por ejemplo, en cuanto a los secretos empresariales, el know-how únicamente le dicen al franquiciado y a sus empleados pues cómo realizar pues el producto, cómo empacarlo, cómo en qué determinado tiempo servirlo, por ejemplo si se trata de comida, más no así la receta. La receta pues ya sabemos nosotros que es un secreto empresarial propio del empresario principal, ¿verdad? Entonces eso es lo que da la franquicia. Puede ser también de prestación de servicios. El holding funciona entre sociedades. Contrato mercantil atípico a través del cual una sociedad pues adquiere acciones de otra para ejercer el control sobre la misma. El holding funciona como una escisión dentro de las sociedades. Les había puesto el ejemplo de la escisión o la división de las sociedades en su momento, en que era disgregación del capital, especialmente a través de las acciones que se venían dando, y les escribí el ejemplo en algunos casos y se los dije en sesiones, pues cómo funcionaba la escisión en nuestro país, ¿verdad? Entonces, que era pues fraccionar el capital, y era un mismo empresario que tenía, por ejemplo, ustedes se recuerdan que les puse el ejemplo con el caso de los alimentos en nuestro país, ¿verdad? Que pues un empresario, pues prácticamente una familia tiene el tema de los alimentos en nuestro país y en distintas empresas pues viene dividiendo desde ciertos productos hasta su consumo final, incluso la crianza de las aves y el producto de las aves, tanto la carne, en este caso podría ser también el huevo, y cómo se va dando a través de nombres y empresas diferentes de acuerdo a su distribución. Pues el holding, lo que sucede con el holding, una sociedad adquiere acciones de otra para ejercer el control, especialmente dentro de su contabilidad, puede hacerla quebrar. Si la llega a absorber, se puede dar un tipo de fusión escondida o ampliar sus acciones. El holding funciona así de una manera sin necesidad de estar creando nuevos socios o de ampliando un capital. Es un contrato mercantil que es muy utilizado en las grandes empresas. El joint venture es un contrato mercantil atípico, un conjunto. Aquí se les denomina los sujetos coventureros. Dice que ellos se obligan a realizar aportes de especies de un negocio común para obtener determinados beneficios. Aquí puede ser a través de servicios o a través de bienes. ¿Se recuerdan? Con el contrato típico que tenemos, con el contrato de participación, el tema del joint venture funciona casi que igual, solo que el joint venture, a diferencia de la participación mercantil que tenemos nosotros, pues es para negocios más complejos y mucho más grandes. No se queda únicamente en un negocio, por ejemplo, de prestar flete a una empresa, que es una participación, sino que es negocios mucho más amplios, puede ser incluso hasta a nivel regional, en determinado continente. Aquí podemos hablar nosotros de nuestra región. Puede darse el joint venture, o sea, a través de una empresa, por ejemplo, de transporte
que vaya desde el sur de México, por ejemplo, hasta el norte de Colombia, por poner un ejemplo, en donde cubra todo el continente. Eso podría ser un ejemplo de joint venture. El home, ya se explicó, va de la mano con el franquicia, que es conocer cómo, es decir, nos dicen cómo realizarlo, pero no más así la receta. Es un ejemplo de cómo una empresa de alimentos, por ejemplo, explota sus servicios a través de franquicia en otra región o en otro lugar, en un estado distinto, y el personal pues únicamente se le dice cómo realizarlo, más no así facilitar el tema de la receta. El management es uno de los más importantes. El management se utiliza actualmente en las empresas grandes, especialmente las empresas, las sociedades anónimas bancarias en nuestro medio. El management es una sociedad contralora que se obliga a asistir a otra contable y administrativamente. Tanto la sociedad contralora como la sociedad controlada, pues más que todo acá es por el tema de la administración. El contrato mercantil atípico que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los bancos con el tema de la seguridad. Ustedes pueden percatarse que, por ejemplo, cualquier banco, ustedes van y acuden y se pueden percatar que la seguridad, pues el personal de seguridad pues pertenece a otra empresa, así como puede ser el personal de limpieza o incluso el personal que contrata recursos humanos, por ejemplo, la unidad de recursos humanos. Eso es el management. Otra empresa dentro de otra que se obliga a ciertas cuestiones relativas dentro de la misma, ¿verdad? Eso puede ser también de transporte de valores dentro de la empresa propios. Entonces se da mucho entre los bancos o las grandes empresas, ¿verdad? Entonces podemos nosotros, sin mencionar ninguna empresa, pero es un ejemplo en que cualquier banco, no menciono bancos por el tema de las situaciones que se pueden dar dentro de YouTube, pero sí dentro de esta se da el management. Una sociedad controladora dentro de otra controlada, a través del cual presta un bien o servicio, como el tema de recursos humanos, seguridad, contabilidad en algunos casos, limpieza en otros, o traslado de bienes o activos, bienes muebles o activos, por ejemplo, acciones que pueden darse de un lugar a otro. Tenemos los pool, el pool aeronáutico y el pool. El pool, conjunto de empresarios intercambian acciones para participar recíprocamente de ellas. El pool aeronáutico se da a través, por ejemplo, de cuestiones relativas a empresas de aviación o de barcos. Intercambio de acciones, un socio de una empresa de transportes, por ejemplo, aéreos de un estado vecino con otro, pues pueden intercambiarse acciones para pues seguir explotando cada uno sin hacerse socios, únicamente, como dice el concepto del pool, contrato mercantil atípico a través del cual intercambian acciones. Entonces puede darse dentro de esta situación. El renting, que es un arrendamiento también o un arrendamiento financiero, no se adquiere el proveedor ni el fabricante. Renting, los bienes no se adquieren del proveedor ni el fabricante, sino que únicamente se explota determinado servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos, el renting se puede dar a través de, por ejemplo, sin ser un contrato de hospedaje, muy similar, se puede dar, por ejemplo, en el caso de los bungalows, cuando uno va a cierto lugar, pues de recreo y pues renta uno por determinado tiempo un bungalow para descanso, puede ser una semana o 15 días, muy distinto al contrato de hospedaje, porque el contrato de hospedaje tiene otra connotación cuando se le brinda asistencia, alimento. Puede que el renting no suceda esto. Donde es muy común y mucho más entendible el renting es en los aeropuertos. Por ejemplo, el caso de los vehículos que se rentan ahí en un extranjero, viene y pues renta un vehículo con una empresa que renta los vehículos, pues le renta el vehículo por determinado tiempo que va a estar aquí y él lo obtiene y lo tiene durante el tiempo que la estancia en un país. El renting, ese es un renting de un vehículo, es una parte que puede darse en esta situación. El time sharing o tiempo compartido es un contrato mercantil atípico. Un comerciante permite que varias personas puedan utilizar un inmueble o muy común dentro de determinadas épocas del año para distracción, recreo o descanso. Esto se da, por ejemplo, en ciertas zonas, dependiendo, bueno, el time sharing, lo que sucede con esto es que en determinadas zonas o en determinadas áreas del mundo, pues en algunos lapsos hay demasiado frío, cambian las estaciones y hay demasiado calor.
Entonces, en determinado momento, la persona que está trabajando, por ejemplo en Canadá hay personas que tienen planes de trabajo de 6 meses de trabajo y 6 meses de descanso. 6 meses de trabajo, pues donde hay invierno, donde hay nieve, donde hay muchas cuestiones, y esos 6 meses de descanso, pues ellos salen. Y ellos salen muy comúnmente salen del país y se van a áreas más tropicales y pues alquilan determinado inmueble, una cabaña por ejemplo, durante 5 o 6 meses, en donde ellos van a pasar el resto del año para descansar o para desligarse de toda esa cuestión relativa laboral y climática que sucede en su país. Ese es el time sharing. El time sharing comerciante permite que varias personas utilicen un inmueble durante una época específica para distracción a cambio de un precio. También puede ser, en algunos ejemplos que se pone de esta definición, también ponen, por ejemplo, los yates o, por ejemplo, algunas cuestiones relativas a alguna situación que esté cerca de las portuarias, por ejemplo, las balsas o alguna cuestión que pues quiera darse ahí para que pues estas personas en sus épocas de descanso pues tengan alguna situación ahí de estar. El underwriting es un contrato atípico mercantil. Una sociedad anónima, un banco o institución se obliga a adquirir los valores que una sociedad anónima le va a emitir, a cambio de pagar un precio menor que su emisión, colocarlos posteriormente a un precio mayor. Aquí lo que sucede es que el banco se obliga a adquirir los valores de la sociedad y le otorga un prefinanciamiento sin ser un crédito, a cambio de pagar un precio menor. Lo que sucede acá es que las entidades financieras viven no solo del crédito, sino viven de la obtención de circulante. Por ahí decía alguien que los bancos tienen mucho dinero, y por ahí hubo otra respuesta muy atinada que decía, bueno, es que los bancos no tienen mucho dinero, los bancos tienen nuestro dinero. Es decir, los bancos necesitan de ese efectivo pues para fluir. Y el underwriting pues es ese, adquirir valores de una sociedad anónima pues para hacerlo circular y pues a cambio de un precio pues nuevamente regresarlos al mercado, lógicamente con un precio mayor. El underwriting, que también se le llama suscripción de acciones. Entonces, esos son algunos contratos atípicos que nosotros vamos dando en la parte introductoria. Ustedes pueden darse cuenta lo sencillo que puede ser ubicar y dar una definición de cada uno de los contratos atípicos. Por último, tenemos otros, ya una parte un poco más compleja. Estos contratos atípicos mercantiles pues ya tienen como el de prenda internacional. Este contrato mercantil atípico es muy importante porque recuerden que la prenda es una garantía. Nosotros tenemos nuestra ley de garantías mobiliarias ahí por el año 2006 en adelante pues ya empieza a ser efectiva. Pero este contrato mercantil atípico pues viene siendo eso. Tenemos constituir garantías sobre bienes muebles con motivo de operaciones internacionales. Escuchen, es un contrato mercantil atípico con el objeto de constituir una garantía sobre bienes muebles resultante de operaciones internacionales. ¿Se ve interesante? Hay que profundizar sobre el National Law Center for Inter-American Free Trade, que es el Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano ubicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Ahí hay una ley interamericana sobre garantías mobiliarias. Es el proyecto de ley interamericana sobre garantías mobiliarias, es decir, desde arriba, desde el gigante del norte, la meca del capitalismo, viene y se empuja prácticamente lo que es esta promoción de las prendas internacionales. Son garantías resultantes de operaciones interestatales. Es muy interesante ver este contrato. Es también muy importante ver el aporte de UNIDROIT del 31 de diciembre de 2003, que es la Convención sobre Garantías Internacionales sobre Móviles y Protocolos y Equipo Aeronáutico. Es el aporte de UNIDROIT, que es esa convención sobre garantías internacionales de equipo móvil y equipo aeronáutico. Esto es muy importante, ya son contratos más complejos. Los contratos, aquí vamos ya a una parte introductoria de lo que es más el comercio internacional, para que nosotros vayamos percatándonos a qué grado nos estamos subiendo en cuanto a nuestro estudio de derecho mercantil. La comisión mercantil, bueno, la comisión mercantil es un contrato mercantil atípico a través del cual actúa como un mandato. ¿Recuerdan el mandato civil? Sin ser un mandato, pues es un representante el que actúa, celebra un contrato en nombre de otro y pues obtiene una comisión. Por eso se llama comisión mercantil.
tampoco ser corredor y tampoco es una compraventa. Actúa en la misma figura como el mandatario, nuestro famoso mandatario civil. Sin ser un mandatario civil, es una comisión el que se está obteniendo. La agencia Correduría Privada de Mediación pues funciona exactamente igual que nuestro agente de comercio. Nosotros lo tenemos como un contrato mercantil típico, pero internacionalmente se conoce como agencia Correduría Privada de Mediación. Lo que pasa es que con el contrato de agencia local, acuerdan el agente de seguros, que se celebra un contrato de seguros con una persona particular en nombre de un principal, que el principal es la aseguradora. El tema con la agencia Correduría Privada y Mediación es que se dan a niveles internacionales. O sea, se puede celebrar un contrato, por ejemplo, con una agencia que esté en Nueva York o una agencia que esté en Argentina. Entonces, eso es lo que sucede con la agencia Correduría Privada y Mediación. Es este intermediario en cuanto a la celebración de un contrato en nombre de un principal o de una empresa. No, pues ya no podemos nosotros delimitar el comercio a las fronteras que tenemos en un país tan pequeño como en el que vivimos. Recuerden muchas cuestiones que ya se han liberado: liberación de aranceles, el Cauca, el Recauca, el libre comercio. Si hablamos nosotros de esta ley interamericana sobre garantías mobiliarias, si hablamos nosotros del Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio interamericano en Tucson, Arizona. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que ir despertando y conociendo sobre esta situación. Asociación en participación, que funciona como la sociedad oculta o nuestro contrato de participación. La asociación en la participación simple y sencillamente es aquel que se le llama sociedad oculta en la doctrina, ¿verdad? Sin ser socios, una persona pues obtiene determinados beneficios por la prestación de un bien o servicio. Contrato mercantil atípico que se utiliza por eso. No necesito ser socio de una sociedad en Costa Rica para poder prestarle un servicio de traslado de sus insumos. Pueden ser, por ejemplo, repuestos de computadoras o equipo de cómputo de un país a otro. Si yo tengo el medio de transporte, pues se lo traslado de Costa Rica a Colombia y de Colombia lo traslado a El Salvador, y de El Salvador pues lo traslado a Estados Unidos, si tengo los medios de transporte, sin hacerme socio. Simplemente como el contrato de sociedad oculta o como el contrato de participación que nosotros lo tenemos regulado como típico, pues lo tenemos ahí. Las compraventas, pues nosotros no tenemos pues mayor dificultad, ¿verdad? La compraventa, definido acá como contratos mercantiles, sean típicos o atípicos, porque nosotros tenemos compraventas típicas, en cambio aquí hay atípicas también. Nosotros dense cuenta que pues aquí vamos a ver nosotros sobre muestras, especies no vistas, entregas diferidas, internacionales y bursátiles. Pues algunos términos nosotros ya los conocemos porque los hemos visto tanto en nuestra legislación civil como en nuestra legislación mercantil. ¿Por qué en la civil? Recuerden que tenemos un código de 1964 en donde el código de 1970 no existía. Por eso conservó muchos términos, como por ejemplo la compraventa sobre muestras, como la compraventa de especies no vistas, que está en nuestro código civil aún regulado. Pero en el comercio, que nosotros recuerden que en el comercio pues nosotros tenemos esta situación a manera internacional. Sobre muestras, por ejemplo, o calidades, como le dice la doctrina, contrato mercantil atípico consiste en comprar cuestiones, cosas o mercaderías sobre las muestras vistas. Se perfecciona con el simple consentimiento. Bueno, me la ofrecen, pues yo acepto y ahí pago el precio y se paga. Por ejemplo, los catálogos, que son muy comunes en cuanto a estas cuestiones sobre muestras. Las especies no vistas, pues aquí se perfecciona no siempre con el consentimiento, sino con el examen de lo que es la mercadería y al momento en que nosotros realizamos. Yo ayer recordaba un ejemplo que he puesto siempre acá cuando compramos comida por teléfono o por redes sociales o la compramos por internet. Entonces, lógicamente, nosotros pedimos y ordenamos cierta cantidad de comida, pues cuando vienen los vendedores, pues la ponen a nosotros, nos las muestran y nos dicen que la revisemos. Entonces, esa es una compraventa de especies no vistas, porque nosotros estamos comprando un producto para consumo que no hemos visto, lo estamos viendo hasta que nos lo llegan a dejar. Entonces, es una especie, por ejemplo, de compraventa de especies no vistas. De entrega diferida,
Pues la entrega diferida es a tracto sucesivo, es aquello que nosotros utilizamos, por ejemplo, por encargo. Nosotros, por ejemplo, algún traje que nosotros mandemos a hacer y que pues determinado tiempo, debido a su manufacturización o debido a la industrialización, pues vaya siendo creado en determinado tiempo. Esa es la entrega diferida. Contiene cláusulas de entrega diferida. Dice, por ejemplo, la fabricación de un traje que pues en cierto tiempo viene siendo. Las internacionales, pues no nos complicamos, viene y mandamos a traer un producto de Estados Unidos, es una compraventa internacional. No olvidemos los Incoterms que son los que se utilizan a nivel internacional. Nosotros lo tenemos en el Código de Comercio. Los Incoterms fueron instalados desde hace muchos años. Por ejemplo, la compraventa FOB, FAS, el CIF, el CF, el FOB, Free On Board, Free Outside, Cost, Insurance and Freight, y Cost and Insurance, que tiene que ver con los seguros. Hay otras cuestiones relativas a los Incoterms. Por ejemplo, también está el DAF, que Deliver at Frontier, o sea, la entrega en la frontera. Son otros Incoterms que nosotros vamos viendo en la parte introductoria de esto. Y las bursátiles, pues las compraventas bursátiles, las que se realizan dentro de una bolsa de valores. Nosotros vimos ya la ley del mercado de valores y mercancías como una parte introductoria. Y la ley del mercado de valores y mercancías, pues tenemos nosotros los contratos de bolsa y tenemos también las compraventas bursátiles que se pueden dar dentro de una bolsa de valores. El contrato de suscripción, para ir terminando ya la guía, tenemos la suscripción. Es un contrato mercantil atípico, periódico, se dice sobre bienes tangibles, a través del cual se limita a su similar. Este es muy similar al del suministro, sobre publicaciones impresas o digitales. Aquí es similar al de suministro porque el de suscripción pues, puede ser anunciar un producto o pues adquirirlo a través de determinado anunciante. El de suscripción nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en los medios escritos, por ejemplo, la prensa, por ejemplo, en la revista. Actualmente, ya en esta década ya pues ya 2 décadas sobrepasando ya el año 2000, llevamos del año 2020 en adelante, pues tenemos nosotros ya las suscripciones, por ejemplo, en YouTube, lo que se dan en las redes sociales, las suscripciones, y nosotros vemos la suscripción que se da muy constantemente. Al nosotros analizar un anuncio, un producto, dice suscríbete, nosotros nos suscribimos, pues ya automáticamente ya nos enrolamos en lo que es este tipo de contratación. Entonces, para que nosotros nos percatemos que ya esto ya pues tiene una evolución bastante grande. Y el autofinanciamiento, que es el último, es un contrato mercantil atípico de crédito en el que un cliente o acreditante aporta fondos a una empresa acreditada para que le entregue un bien o suma de dinero estipulado. El autofinanciamiento pues no es nada más que darle a una empresa, funciona como una garantía, le damos bienes, le aportamos determinada cantidad de nuestros bienes, puede ser bienes muebles o incluso inmuebles, para que esta empresa pues nos dé un financiamiento para obtener nuestros fondos y hacer caminar nuestro negocio. Es tan sencillo los contratos, son tan sencillos los análisis que hacemos. Recuerden, seguir profundizando, pero de una manera que ustedes vean con mucha prudencia, para que nosotros veamos. Ahorita vimos desglosados casi un poquito más o menos de media hora aproximadamente, casi 35 contratos atípicos mercantiles que nosotros pues bien podemos hacer en nuestra casa sin mayor complicación y utilizando más que nuestra computadora y nuestras leyes. Les agradezco mucho su atención.